Albert Einstein dijo en una ocasión que las crisis siempre son peligrosas. Sin embargo, decía Einstein, el mayor peligro es no querer resolver de forma conjunta esas crisis. Un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos ven en todo el mundo, Estados Unidos, México, Canadá, Europa, Australia, Centroamérica. Un saludo y un abrazo para todos nuestros compatriotas, esperando que se encuentren muy bien de salud y acatando las medidas que los distintos gobiernos han girado en torno a cómo enfrentar esta pandemia. Un saludo especial también a los salvadoreños que estamos en este territorio tratando de enfrentar en esta ocasión una crisis biomédica, que también es una crisis social, cultural y política, con la esperanza de que vamos a resolver todo de la mejor forma posible. Los salvadoreños somos capaces de enfrentar y vencer cualquier tipo de crisis. El tipo de sociedad que hemos tenido nos ha preparado precisamente para eso. Y quiero mandar también un saludo así muy especial, muy entrañable a todos nuestros compatriotas que están en este momento refugiados en los albergues, cumpliendo un papel, y es el papel de la retención. En esos albergues se encuentran, por cierto, dos colegas sociólogos, Luis Monge y Efraín Barraza. Un saludo muy especial para ellos y pedirles que en lo que respecta a lo social asuman el liderazgo en el albergue que les toque en este momento estar pasando la cuarentena. Vamos a hablar obviamente de esta crisis. Es una crisis de todo tipo, como digo, una crisis biomédica, cultural, social, económica, política, y vamos a enfrentarla a partir de reconocer qué es lo que debemos hacer como población. Ahora, este va a ser un programa de esperanza, un programa de ilusión, un programa de recuerdo de lo que somos capaces los salvadoreños cuando estamos frente a una crisis de este tipo o cuando estamos frente a cualquier tipo de crisis. Recuerdo que cuando yo empecé a publicar mis artículos en Colatino, allá por el año 2000, el primero lo titulé Los siempre damnificados de todo. O sea, los salvadoreños hemos sido siempre por décadas y décadas los siempre damnificados. Y el título de ese artículo, que fue mi artículo número 1, precisamente se debía a una serie de crisis que estábamos enfrentando como país en ese momento y cuyos efectos negativos los sufría la población. Este día, miércoles 18, estoy publicando mi artículo 995, con la esperanza de que esta pandemia me deje llegar al artículo número 1000. Por Twitter he iniciado una propuesta, estoy haciendo una propuesta que es simbólica y es una propuesta de indignación también. A esa iniciativa en Twitter le he llamado la promesa del consumidor. Estoy pidiendo o estoy asumiendo el compromiso de consumidor de no ser más un cliente de todas aquellas empresas que ante esta cuarentena la decisión que tomaron para no verse afectados como tales fue despedir a sus trabajadores, ofrecerles medio salario o simplemente no reconocerles ningún tipo de ingresos o de previsión social. Entonces, mi promesa como consumidor, a la cual se han sumado ya varios cientos de personas, es todas aquellas empresas que irrespeten la estabilidad laboral y que no paguen completo los salarios de los trabajadores, no van a ver ni un 5 de mi bolsillo, ni de los bolsillos de todos aquellos que me acompañen en esta promesa, en esta locura de consumidor, ¿no? Quizás para hablar del coronavirus vamos a establecer un antecedente. Ciertamente es una pandemia que está generando temor colectivo en prácticamente todo el planeta. Sin embargo, recordar que la humanidad como tal ha vivido pandemias mucho más terribles que esta. Que la peste negra, o la que fue llamada en su momento la muerte negra, ha sido la pandemia más devastadora que ha vivido la humanidad.
Los años más fuertes de esa pandemia fueron entre 1347 y 1353 más o menos, y esa pandemia mató a 1/3 de la población de Europa, es decir, mató alrededor de 25 millones de personas, los cuales se sumaron a los más o menos 50 millones de personas que murieron víctimas de la peste negra en Asia y en África. La humanidad fue capaz de enfrentar, luchar y vencer esa pandemia. Una pandemia, como digo, devastadora. Una pandemia que no tenía los recursos tecnológicos ni biomédicos que tenemos ahora para ser enfrentada. Sin embargo, la vida prevaleció. Ya un poco más cerca, en el año 2011, la Comunidad Europea conformó un equipo para analizar otra pandemia que se dio, que fue la del H1N1, para tratar de evaluar cuáles habían sido las respuestas o qué tipo de respuestas se habían tenido. En esa ocasión, este grupo de expertos concluyó que, si bien es cierto, algunas medidas tomadas fueron catalogadas por muchos como medidas extremas, la conclusión más importante de este grupo de expertos fue que se dejó de lado en la lucha contra esta pandemia los aspectos sociales, es decir, se dejaron de lado lo que puede aportar disciplinas tales como la sociología, la psicología, el trabajo social, la filosofía, la pedagogía, etc. Entonces la recomendación que se hizo en ese momento fue precisamente que otro tipo de pandemia debía ser enfrentado no solo en términos médicos y políticos, sino que también en términos sociales, porque los efectos, sobre todo los efectos posteriores, suelen calar mucho más en el aspecto social y obviamente en el aspecto económico, ¿no? Ahora, en este momento, la pandemia del coronavirus, que ha propiciado una serie de cuarentenas en prácticamente todos los países que se ven afectados, hay que considerarla como una emergencia global que es muchísimo más superior y muchísimo más alarmante que la que se generó con la pandemia de la gripe, que en algunos casos le llamaron la gripe española, ¿no? Entonces, es una emergencia global superior que va más allá de lo biomédico. Deberíamos en este momento entonces estar recordando las recomendaciones que hizo este grupo de expertos en términos de que pandemias de este tipo no solo se enfrentan con medidas biomédicas, sino que también se enfrentan con medidas sociales, culturales e ideológicas. Quizá en esos términos lo que la pandemia y las medidas que el gobierno de Nayib Bukele ha tomado al respecto nos deja una serie de enseñanzas políticas y sociales, ¿no? En términos de enseñanza política, lo que debemos aprender o que lo que debemos reflexionar en este momento es que definitivamente, al menos en el espacio legislativo, no tenemos a los políticos que deberíamos tener y que muchos partidos políticos realmente deberían desaparecer. A mí me pareció, y a mucha gente le pareció casi un insulto que algunos de los partidos políticos estuvieran cuestionando o se estuvieran oponiendo al estado de excepción, alegando o queriendo meter el miedo de las dictaduras militares que nosotros vivimos en los años, particularmente en los años 60 y 70 del siglo XX. Se le quiso meter miedo a la población en términos de decir que un estado de excepción era similar a lo que se vivió en esas décadas y sin embargo no tiene nada que ver, ¿no? Ese fue un recurso desesperado que utilizaron, bueno, particularmente el FMLN, utilizó ese recurso de oponerse a las medidas que son medidas extremas y que están dando sus resultados. Entonces se quiso meter miedo a la población con eso. Es más, hay una abogada que ha metido un recurso de inconstitucionalidad respecto a la toma de decisión o al decreto que establece que estamos en un estado de excepción. Chile es un buen espejo. Chile, hasta hace poco, hasta el día de ayer, tomó la decisión de decretar el estado de excepción muy amplio, porque de un día para otro pasaron de la fase 2 a la fase 4 en esta pandemia del coronavirus, o del COVID-19 como le llaman algunos.
¿Y cuál fue el problema? El problema fue que medidas tales o medidas voluntarias de cuarentena de parte de la población no fueron acatadas de la forma que debían serlo, ¿no? Y eso es por cuestiones estrictamente culturales, ¿no? Entonces a la gente en Chile se le mandó a cuarentena domiciliar, la cual no fue respetada, y eso generó que se pasara de la noche a la mañana, o que Chile pasara de la noche a la mañana de la fase 2 a la fase 4. Algo similar conocimos el día de ayer sobre una compatriota que fue mandada a cuarentena domiciliar y sin embargo no estaba respetando eso, y fue la misma comunidad la que puso la alerta y fue llevada de forma obligatoria a uno de los albergues. Los salvadoreños sabemos lo que es una cuarentena, y no sabemos lo que es una cuarentena solo en términos médicos. Nosotros como salvadoreños vivimos durante décadas la cuarentena de la dictadura militar, una cuarentena que fue impuesta por los militares para evitar que los salvadoreños nos infectáramos de conciencia social y lucháramos contra un régimen represivo. Los salvadoreños hemos vivido durante décadas la cuarentena de la pobreza. Mucha gente no sale de sus lugares de vivienda simple y sencillamente porque no tiene los recursos para hacerlo. Y los salvadoreños hemos vivido también la cuarentena impuesta por el miedo, una cuarentena que se usa para el control social. En ese sentido, la cuarentena que hoy estamos viviendo, o la cuarentena que particularmente viven algunos albergados, es casi un juego de niños comparado con las cuarentenas o con las cuarentenas que como salvadoreños hemos sobrevivido. Hay que decir en torno a este coronavirus que para tener algunos datos que nos sirvan para la reflexión, según lo que se ha publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el caso del coronavirus, el índice de letalidad es entre el 2 y el 4%, específicamente en Wuhan, China, ¿no? Pero que fuera de él el índice de letalidad ha andado alrededor del 1%. De ese 1%, obviamente los más afectados son las personas mayores de 70 años. Estas personas mayores de 70 años son las que presentan los síntomas más fuertes de este coronavirus. Ahora, nosotros como parte de la comunidad de sociólogos en el país debemos sacar nuestras propias enseñanzas. Una de las enseñanzas, o la primera enseñanza que vamos a sacar de esto, es que esta pandemia pone en evidencia el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta pandemia visibiliza el tipo de vida social que nosotros tenemos y que nos lleva a afirmar que seguimos viviendo en la sociedad del riesgo, en la sociedad de la vulnerabilidad, en la sociedad del temor, ¿no? Las cosas que debemos reflexionar desde la sociología son, en primer lugar, la dependencia del uno respecto de los otros. Esta pandemia o la cuarentena tal como la estamos viviendo nos demuestra que para poder sobrevivir en sociedad necesitamos del otro. Necesitamos de las empresas, pero también necesitamos del panadero que nos lleve el pan a nuestras casas. Necesitamos de las señoras que se ponen en el mercado o en las calles a vender sus verduras, ¿no? Necesitamos del vecino para poder enfrentar cualquier tipo de crisis. Y las empresas deben reconocer que dependen del bolsillo de los trabajadores para obtener las ganancias. O sea, la preocupación principal de muchas empresas es el hecho de que al no haber compradores, obviamente las ganancias se les reducen sensiblemente. Eso demuestra que esas empresas o esa riqueza que tienen algunos pocos viene de la bolsa de los muchos. Otra enseñanza que hay que sacar es la centralidad social que tiene el cuidado en situaciones como esta, ¿no? Ese cuidado social que se le llama está seriamente centralizado porque depende exclusivamente de las personas que se dedican, en este caso muy particular, a los aspectos de la salud pública y a los aspectos de la seguridad ciudadana. Significaría entonces que nosotros como sociedad debemos aprender a que ese cuidado social debe ser extensivo
Y eso debería significar cambios significativos en la currícula que se le da a todos los estudiantes desde el primer grado hasta la universidad. Esa centralidad del cuidado ya no puede seguir como tal, ¿no? Necesitamos que el cuidado social sea una responsabilidad de todos. Si eso fuese así, no se tendrían que tomar medidas tan extremas como las que se han tomado y que, como digo, han rendido sus frutos hasta el momento. Obviamente esta sociedad o la sociedad salvadoreña no se va a librar del coronavirus. Probablemente haya casos no confirmados porque no se les ha hecho algún tipo de estudio. Sin embargo, hay que reconocer también que ese tipo de medidas van a lograr una gradualidad en los efectos negativos que tengamos como sociedad. Otra cosa que hay que poner en evidencia frente a esta crisis es la desigualdad social. Y estamos hablando de que un virus como este pone en evidencia la desigualdad económica, social, cultural y política que vivimos. Las consecuencias de una cuarentena como la que estamos viviendo van a ser dispares. Es decir, unos sectores van a tener más consecuencias que otros, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? El cierre de escuelas, el cierre de trabajos, el teletrabajo que se le llama y lo que en educación se le llama el e-learning, es decir, la educación a distancia, obviamente va a tener efectos dispares en todo, ¿no? El sector público va a sufrir más esos efectos dispares, el sector público en términos de educación, ¿no? Porque los centros escolares no cuentan con la tecnología suficiente como para darle una continuidad rigurosamente académica al proceso educativo, ¿no? Entonces, en este sentido, quienes salen beneficiados son los colegios y las universidades que sí cuentan con ese tipo de tecnología. Otra cosa es que el cierre de las empresas evidentemente va a afectar mucho más a la pequeña, mediana y microempresa, porque éstas no van a tener o no tienen la capacidad de continuar operando, aunque no fuese al 100%, no tienen la posibilidad ni el recurso para seguir operando, por ejemplo, dando servicio a domicilio o dando servicio para llevarlo. Es fácil que una cadena multinacional de comida rápida continúe con su servicio, con lo que le llaman el autoservicio, el servicio a domicilio, pero la señora que vende la comida en un comedor en particular no tiene la posibilidad de eso. Y en ese sentido la consecuencia de la cuarentena va a ser mucho mayor para ella. Otra cosa que debemos tomar como enseñanza es el hecho de reconocer como pueblo cuál es el poder de nuestros bolsillos. La iniciativa que he lanzado en Twitter de promesa del consumidor, es decir, no consumir en aquellas empresas que han tratado de descargar en los trabajadores todo el peso de la crisis, eso es una muestra de que el bolsillo de los trabajadores realmente tiene poder y es un poder que hay que reivindicar. Y el otro, o la otra enseñanza que podemos tomar es los héroes anónimos. Ya hemos hablado del personal de salud, del personal de seguridad ciudadana, pero también hay muchos héroes anónimos y uno de ellos son precisamente el sector del periodismo. Los periodistas que, dándole la cara al virus, continúan informando a la población. Quizá vamos a tener consecuencias, o de seguro vamos a tener consecuencias mucho mayores, ¿no? Las relaciones cotidianas se van a cambiar o se van a ver afectadas, esto lo podríamos llamar la microsociología del salud. Va a haber nuevas formas de colaboración científica y de seguro también nuevas formas de relaciones familiares en las cuales lo que se conoce como la enculturación va a tener en mayor peso de aquí en adelante. Vivimos en la sociedad del riesgo, vivimos en la sociedad de la vulnerabilidad, en la sociedad del temor. Las innovaciones tecnológicas pueden ser usadas para bien o para mal. Para bien informando a la población, para mal creando una serie de noticias falsas para alertar a la población o para simplemente generar la anarquía, ¿no? La imaginación cultural también se va a ver afectada. Lo que sí hay que reconocer es que en este momento de la cuarentena o de la crisis, de la pandemia, como querramos llamarle, debemos aprender a sobrevivir juntos para que mañana podamos vivir juntos.
La desigualdad social se ha puesto de manifiesto. Sin embargo, el imaginario popular debe prevalecer y nosotros como sociedad debemos prevalecer sobreviviendo juntos para aprender a vivir juntos. En esto no hay inocentes y culpables, ¿no? El distanciamiento social, que hoy es una estrategia, hay que tomarlo con cuidado. Ese distanciamiento social nos va a servir para frenar el virus, es cierto, pero ese distanciamiento social no puede quedar como algo estructural. Yo aplaudo las medidas extremas, o que algunos llaman extremas, tomadas por el gobierno. Es la forma de enfrentar la crisis, es la forma de minimizar los daños, y realmente me parece patético todos aquellos partidos políticos o todos aquellos grupos que se han dado a la tarea de cuestionar esas tareas, esas medidas tomadas para sacar raja política en lugar de ponerse al servicio de la población. Hoy estamos viendo o vamos a ver qué tipo de funcionarios tenemos. Ciertamente nosotros desearíamos un funcionario que si le toca vivir la cuarentena lo hiciera en el peor de los albergues para conocer qué significa eso. Sin embargo, eso no es así, pero vamos a ver el tipo de funcionarios en términos de si estando en cuarentena o estando en crisis siguen identificándose y siguen trabajando en el terreno con su pueblo. De nuevo, un saludo y mis mejores deseos para que todos sobrevivamos a esta pandemia del coronavirus.